Buenas tardes, doctor Ernesto López. Mi nombre es Fabián Esticando Carreño y yo le voy a exponer la mano ósea o huesos de la mano. Los huesos de la mano están formados por tres grupos óseos distintos. Estos son el carpo, el metacarpo y las falanges. En su total, los huesos que conforman la mano son un total de 27 huesos. El carpo conforma 8 huesos, el metacarpo 5 huesos y el resto son las falanges, de las cuales son proximales, mediales y distales. El carpo, anteriormente, como ya lo dije, está formado por 8 huesos cortos. La mayor parte de estos huesos presentan una forma cuboide, una forma cúbica, es decir, que tienen 6 lados. Las caras anterior y posterior de cada hueso del carpo son rugosas. El primer hueso del carpo que voy a explicar es el hueso escafoide. Este presenta una cara anterior o palmar, en la que se inserta el ligamento colateral radial del carpo. Tiene una cara posterior o dorsal, la cual es estrecha y reducida por un surco rugoso. Su cara superior es convexa y se articula con el radio, sí, está bien. Su cara inferior, al igual, es convexa y se articula con el hueso del trapecio y el trapezoide. Tiene una cara medial que posee dos superficies articulares, una superior, la cual es pequeña y aplanada, en que tiene cierta relación con el hueso semilunar, y tiene una cara y tiene una zona inferior que es mucho más extensa y se articula con el hueso grande. Finalmente, su cara lateral está excavada por un surco, el que se ve relacionado con la arteria radial, que se puede apreciar aquí en la imagen. El hueso semilunar está situado entre el hueso escafoide y el piramidal. Su cara anterior es convexa y su cara posterior es casi plana. Ambas caras son rugosas. La cara superior, que es convexa, se articula con el radio. La cara inferior es cóncava y se une con el hueso grande lateralmente por una superficie estrecha. También se articula con el hueso ganchoso. Y la cara lateral se articula con el hueso escafoide y la cara medial con el hueso piramidal. El hueso piramidal está situado entre el semilunar y presenta la forma de un pirámide cuadrangular, por eso el nombre de hueso piramidal. Su cara superior es convexa y se articula con el disco articular. Tiene una cara inferior, la cual es cóncava y tiene una conexión con el hueso ganchoso. Una cara anterior que se advierte por una pequeña superficie articular, la cual se articula ligeramente con el hueso pisiforme. Tiene una cara posterior que presenta un saliente rugoso y un saliente rugoso transversal que se le denomina como la cresta del hueso piramidal. También en esta cresta se inserta un fascículo de ligamento colateral cubital del carpo. Tiene una cara lateral o base articular que se articula con el hueso escafoide. También posee una vértice medial, la cual es rugosa. El hueso pisiforme se trata de un hueso irregularmente redondeado que presenta una cara articular posterior, la cual es ligeramente cóncava y tiene conexión con la cara anterior del hueso piramidal. Lateralmente posee un surco que es poco profundo y se relaciona con la arteria cubital, la cual se puede apreciar aquí. Anteriormente, la superficie de inserción del músculo flexor del carpo y en su parte superior con el músculo abductor del meñique en su parte inferior. El siguiente hueso del carpo que voy a explicar es el hueso trapecio. El hueso trapecio pertenece a la fila inferior del carpo, evidentemente. El hueso trapecio es el más lateral de los huesos de la segunda fila, ya que en la primera fila es el escafoide. En él se describe una cara anterior que presenta un surco que en este se desliza el tendón músculo flexor radial del carpo, el cual se puede apreciar aquí, este tendón. Este surco se ve limitado por una cresta a la cual es saliente, y esta cresta es dominada como tubérculo del hueso del trapecio. Su cara posterior es rugosa, tiene en sus extremos lateral y medial, tiene un tubérculo el cual está destinado a las inserciones de ligamentos. Su cara superior es articular cóncava y tiene relación con el hueso escafoide, y su cara inferior es convexa y cóncava transversalmente, la cual se articula con el primer hueso del metacarpo. Su cara lateral es rugosa,
Su cara medial tiene una relación mediante las superficies articulares distintas del hueso trapezoide superiormente y con el hueso del metacarpiano inferiormente, con el segundo hueso metacarpiano inferiormente. El hueso trapezoide está situado entre el hueso trapecio y el hueso grande. Perdón, tuve una interrupción. No me acuerdo dónde me quedé, pero voy a retomar la exposición del hueso trapezoide. Este es un hueso, está situado entre el hueso del trapecio y el grande. Sus caras anterior y posterior son rugosas, tiene una superficie cóncava y que se articula con el hueso escafoide. Su cara inferior se une con el segundo hueso metacarpiano. Su cara lateral es convexa, de superior a inferior, y de anterior a posterior, y esta se articula con el hueso del trapecio. Su cara medial es cóncava y se articula con el hueso grande. El hueso grande es el más voluminoso y grande de los huesos del carpo. Se describe una cara superior, la cual es redondeada, denominada cabeza, que se puede apreciar aquí, como un pequeño redondeo, que se denomina cabeza. En su parte inferior o cuerpo tiene una zona intermedia, la cual es denominada cuello, y su cara anterior del hueso grande es rugosa. Su cara posterior se prolonga inferiormente por medio de una saliente, la cual es denominada la apófisis del hueso grande. Su cara superior es convexa y se articula con el hueso escafoide semilunar, y su cara inferior constituye una superficie articular, la cual se puede distinguir tres carillas yuxtapuestas. Superiormente se une en su cara lateral, en la cara lateral se une superiormente con el hueso escafoide. Inferiormente se articula con el hueso trapezoide y en su cara medial presenta una superficie articular, la cual está destinada a articularse con el hueso ganchoso. El hueso ganchoso presenta una forma de prisma triangular. Por lo tanto, este es de los pocos huesos del carpo que tienen 5 lados, o 5 caras, mejor dicho. Su cara anterior presenta una saliente con forma de gancho, por esto lleva el nombre de hueso ganchoso. Su cara lateral es cóncava y medialmente se une con el canal carpiano. En la parte inferomedial del hueso ganchoso se insertan los músculos flexores cortos del meñique y el oponente del meñique. Su cara posterior del hueso ganchoso es rugosa. Su cara inferior se articula con dos carillas, una lateral y una cóncava, con el cuarto metacarpiano y otra medial, la cual es cóncava anterior y convexa lateralmente medial y se articula con el quinto metacarpiano. La cara superomedial se articula con el hueso, perdón, la cara lateral se une con el hueso grande y su cara superomedial, la cual es convexa y superiormente y cóncava inferiormente, tiene también es una cara rugosa, la cual es larga y con su borde inferior, y se articula superiormente con el hueso piramidal. Las caras lateral y superomedial se unen inferiormente con una arista roma con relación al hueso semilunar. Dejando esto de lado, los 8 huesos del carpo conforman una sola estructura, la cual es denominada como macizo osocarpiano. En resumen, son los 8 huesos del carpo en un conjunto. Todos estos presentan 4 caras, una anterior, una posterior, una superior y una inferior, y 2 bordes, uno lateral y uno medial. Esta cara se ve limitada lateralmente por los tubérculos del hueso escafoide y del trapecio. Posee unos salientes óseos que se limitan lateralmente con el canal carpiano. También tiene un conducto, este conducto, el cual es denominado conducto carpiano, discurre el nervio mediano y los tendones de los músculos flexor superficial de los dedos. El flexor profundo de los dedos, el flexor radial del carpo. Su cara anterior del macizo carpiano, perdón, la cara posterior del macizo carpiano es convexa. Su cara superior es articular y está formada por las caras superiores del hueso escafoide. En esta se constituye una superficie articular, la cual es convexa. Por último, está la cara inferior, la cual está formada por una serie de 2 carillas que se articulan con las carillas articulares de los huesos del metacarpo.
Sus bordes laterales son rugosos y sirven de inserción a los músculos y sobre todo a ligamentos. El metacarpo. El metacarpo constituye el esqueleto de la palma y dorso de la mano. En esta se componen 5 huesos, los 5 huesos metacarpianos, los cuales se articulan superiormente con los huesos de la segunda fila del carpo e inferiormente con las falanges proximales de los dedos. De lateral a medial es la que reciben sus nombres, es decir, el primer metacarpiano, el segundo metacarpiano, tercer y cuarto y quinto metacarpiano, presentan una serie de características generales, las cuales son comunes entre ellos, y también poseen unas características propias de cada uno. En las características comunes se pueden distinguir que tienen un cuerpo y 2 extremos. La base de cada hueso, perdón, la base y la cabeza de cada hueso metacarpiano se ven en sus características comunes. En su cuerpo se describe una curva, la cual tiene una concavidad anterior y posee una forma de prisma triangular. Su base, la base del hueso metacarpiano es superior y cuboidea. Tiene 2 caras, lateral y medial, que también se articulan en conexión con los metacarpianos vecinos. Su cabeza tiene una cara inferior, la cual es convexa y articular, que se extiende más sobre la cara palmar que sobre la dorsal, articulándose así con la base de la falange proximal. En sus características propias de cada uno de los huesos metacarpianos, es la que voy a decir ahora. El primer hueso metacarpiano es el más corto y el más voluminoso de todos. Este es aplanado de anterior a posterior y posee una superficie articular, la cual es lateral y medial. Esta superficie articular, la superficie articular de su base tiene relación con el hueso trapecio. El segundo hueso metacarpiano es el más largo de todos los huesos del metacarpo. El tercer hueso metacarpiano se prolonga superiormente formando una apófisis estiloide, el cual se desliza sobre el músculo extensor radial del carpo, en el cual se inserta en la cara dorsal del hueso de la base de la apófisis. El cuarto hueso del metacarpo es mucho más delgado que el tercero. El quinto hueso metacarpiano, su cara medial, presenta un tubérculo destinado a la inserción del músculo extensor cubital del carpo. Las falanges. Las falanges, a pesar de ser huesos pequeños, se consideran largos, ya que su ancho es menor que su largo, por eso son huesos largos. Esta se divide en 3 grupos, falanges proximales, falanges mediales y falanges distales. Estos se articulan con los huesos metacarpianos, las falanges proximales se articulan con los huesos metacarpianos. Ya. Las falanges proximales se articulan, evidentemente, como ya dije, con los huesos metacarpianos. Esto es en su epífisis proximal, mientras que en su epífisis distal se articulan con las falanges medias, aceptando el pulgar, ya que esta no presenta una falange media. Su falange media se articula con su apófisis proximal con las falanges proximales y con su epífisis distal con las falanges distales de las falanges, evidentemente. Todo excitando en el pulgar, la cual la falange proximal es la única que se articula con las falanges distales. Cada uno de los huesos del metacarpo, de las falanges, de las falanges distales, presentan un tubérculo, la cual es una tuberosidad unguial. También se pueden apreciar unos huesos que son sesamoideos. Estos se presentan en algunos lados del metacarpo y de las falanges. Muchas gracias. Ahí está el almuerzo.